andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo a través de la televisión, programa Palabra de Iluminación, las televisoras amigas por internet, por YouTube, por Facebook, que nos están sintonizando. Esta es nuestra clase número 4 acerca de lo que es la escatología bíblica, lo que se denomina por igual eventos del porvenir. Nosotros estamos dando lo que es las escuelas del traslado de la iglesia. Hablamos del traslado parcial, lo dimos por descartado, que es una escuela que no se sostiene en el mundo de la teología, de la escatología, en la rama de la escatología, por algunas razones que ya no debemos entrar en ellas porque ya las dimos. Los que estén interesados, pues pueden ponerse en la clase número 1, la número 2 y la número 3 de este tema. Hoy nos toca hablar traslado de la iglesia durante la tribulación. Medo, lo que llaman medo tribulación. Esta es la escuela que enseña, y esta escuela ha tomado fuerzas, y ellos enseñan que la iglesia va a ser trasladada al cumplimiento de los primeros 3 años de la gran tribulación. O sea que para ellos la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. Vamos a ver hasta dónde tienen su razón, hasta dónde no la tienen. Esta escuela enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocido teológicamente como la 70ª semana de Daniel. Ese término 70ª semana de Daniel, vamos a explicar bien qué significa la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. Razones por las cuales esta escuela pierde fuerzas en la escatología. Primero, niegan totalmente la doctrina de la inminencia. Este es fuerte lo que vamos a decir ahora. Fíjese. La venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder. Es un acontecimiento. La venida de Cristo, oído, la venida de Cristo por la iglesia. No estamos hablando de la venida de Cristo para establecer el reino. Ahora, presta atención. Si la venida de Cristo para establecer el reino no se sabe cuándo es, porque es lo que Jesús dijo: ¿cuándo será tu venida? Jesús dijo: ni los ángeles de los cielos lo saben, ni yo lo sé. Solamente mi Padre. Y allí Jesús se está refiriendo a su segunda venida, la venida para establecer el reino. Si la venida de Cristo para establecer el reino no se sabe cuándo es, porque ni siquiera Jesús supo en el momento cuando estaba en la tierra. Cuando Él dice, ni los ángeles de los cielos saben, ni el Hijo lo sabe, pues está hablando en su limitación como el Theantropos, como el Dios hombre. Está hablando de su limitación. Ahí hay una prueba que Jesús no era omnisciente. Mientras estuvo en la tierra, Jesús no operó en la omnisciencia. Hay cosas que Jesús no sabía. Él no sabía cuándo era su venida. Entonces, claro está, ahora que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pues ya sabe cuándo es su venida. Ya se está en el programa de Dios y Él lo sabe, eso estamos claros. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, Él dijo: yo no sé cuándo es mi venida, hablando de la segunda venida. Si Jesús no sabe en el tiempo que estuvo en la tierra, ni los ángeles de los cielos saben cuándo es la venida de Cristo para establecer el reino, pues menos se va a saber cuándo es la venida de Cristo para el arrebatamiento de la iglesia, que se va a dar antes de que Cristo venga a establecer el reino. Por eso es que
los hermanitos que dicen, respeto, cuando digo hermanito no uso el diminutivo en aspecto peyorativo ni despectivo, lo digo para informar. Los hermanitos que dicen, las señales se están cumpliendo. Las señales. ¿Cuáles señales? ¿Las señales para qué? Bueno, para el arrebatamiento de la iglesia. Es que en ninguna parte de la Biblia dice que hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que se dan en Mateo 24 son señales que se van a dar antes de que Cristo venga a establecer el reino, y son señales que se van a dar en los 7 años de tribulación y de gran tribulación. O sea que eso que usted está viendo ahora de guerra, rumores de guerra, terremotos, los padres contra los hijos contra los padres, eso no es nada para las señales que se van a dar en verdad antes de que Cristo venga a establecer el reino. Dice que son principios de dolores. Ni siquiera tienes una idea de las cosas que vienen, de las señales que se van a dar, inclusive fenómenos astrológicos se ven, donde el sol no dará su resplandor, la luna tampoco, las estrellas caerán de los cielos, en fin, un montón de señales que se van a dar. Padres contra los hijos contra los padres, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilencia, hambre, de todo. Esas son señales que se van a dar antes de que Cristo venga para establecer el reino, no para arrebatar la iglesia. ¿Por qué? Explico. La venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder, es un acontecimiento inminente, súbitamente, que está a la puerta, a las puertas. Es tan inminente dicha venida que no se ajusta a señales. El apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló, porque oiga esto, a quien se le revela el misterio del arrebatamiento de la iglesia es a Pablo. Esto no se le fue revelado a otros, y los otros hacen referencia, es por lo escrito de Pablo, por lo que Pablo escribe. Pero a quien se le revela la venida de Cristo por la iglesia en cuanto al arrebatamiento es a Pablo. Entonces el apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento. En su lenguaje, el apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contaba entre los que iban a ser transformados. Es decir, y eso es lo que dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo Pablo se cuenta entre los que van a ser transformados? También dice, tampoco queremos, hermanos, en la primera carta a Tesalonicenses 4, 13 y 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, se está contando, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, se está contando, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Indica, señores, esto indica que si la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación, entonces ya hay marcado un intervalo, ya hay marcado un tiempo. Ya sabemos, señores, que desde el momento que se cierra la dispensación de la gracia, que después explico eso, y se abre la dispensación de la ley para el trato de Dios con la nación de Israel, que es la semana número 70, porque son 70 semanas determinadas
en un trato de Dios con Israel. Han corrido 69 semanas, faltan algunas semanas número 70. Cuando hablamos que han corrido 69 y que faltan las 70, no estamos hablando en aspecto cronológico, sino de cumplimiento de tiempo, de kairos en Dios. Yo te lo voy a explicar después. Entonces, ¿qué pasa? Que si en el momento que se dé comienza la semana número 70, la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada en la mitad del periodo de la gran tribulación. Quiere decir entonces que ya se sabe cuándo la iglesia, ya se sabe cuándo Cristo viene por la iglesia, cuándo se va a dar el arrebatamiento de la iglesia, y perdería la doctrina de la inminencia, el arrebatamiento de la iglesia, porque ya tenemos un tiempo marcado. ¿Sí me están agarrando? Sí, sí. Porque me miran así. Ok. No, esta escatología, esto tiene mucho que... Vienen cosas pero buenísimas. Ahora, hay quienes alegan, porque ahora vamos a ver los textos y los pasajes que están utilizando los que enseñan esta doctrina, esta escuela. ¿Ok? Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, si es que va a pasar, negamos la posibilidad, pero vamos a decirlo en un supuesto negado, que la iglesia va a pasar por el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación? Mi pregunta es, porque cuando yo leo Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, que tratan el periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24? ¿Por qué no hizo mención de la iglesia en estos pasajes? Usted no va a conseguir en el lenguaje de Jesús, dando en la narrativa que tuvo, por las preguntas que los discípulos le hicieron, usted no va a ver a Jesús hablando de la iglesia. Lo que más me llama la atención es que si la iglesia, repito, va a pasar por la gran tribulación, ¿por qué Jesús no menciona a la iglesia en el discurso que diera o que quedara registrado en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6? ¿Por qué no hizo mención? No, maestro, sí hizo. Lo que pasa es que usted no está tomando en cuenta, vea, vamos a ver algunos términos que están en Mateo 24 que tienen que ver con la iglesia. Vamos a estudiarlos y vamos a debatirlos y se los voy a tirar por tierra. Usted tiene que ubicarse en la escatología. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos. Entonces, maestro, ¿de qué escogidos está hablando Jesús en Mateo 24? ¿Se está usted dando cuenta, maestro, que en Mateo 24 Jesús sí habla de la iglesia porque me está hablando de unos escogidos? Pero ¿cómo te sacan el texto de su contexto? ¿Cómo te interpretan? Hacen una eisegesis. Le dan su propia interpretación. Te interpretan la Biblia a destajos, por pedazos, rompiendo, quebrantando la hilación del pensamiento del que escribe o del que emite el mensaje y aún del que escribe. Entonces, ese término escogido que aparece en el versículo 30 de Mateo 24, el verso 31 de Mateo 24, cuando hace referencia de los escogidos que llevarán los ángeles, resulta que allí está haciendo mención es al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. Cuando la Biblia dice, si no fuese por los escogidos, los días no fueron acortados. Estos días no fuesen acortados. ¿De qué escogido está hablando Mateo 24? O Jesús en Mateo 24. ¿A qué se refiere? Está hablando del remanente, tanto de judíos como de gentiles. Algunos dicen que solamente tiene que ver con judíos. Yo creo que tiene que ver con gentiles, porque está determinado en los que aceptan la predicación del evangelio del reino.
Ahora, escucha por favor, presta atención. En la escatología usted siempre me va a ver oír a decir varias veces las mismas cosas, pero es que hay que hacerlo. Porque la escatología es un tema tan complejo que hay que ir empatando y siempre tengo que irte como recordando y refrescándote la mente de cosas que ya dije para empatarlas con las que estoy diciendo ahora. Jesús dijo a sus discípulos que le hicieron una pregunta acerca de su venida. Una de las señales de su venida, ¿para qué? Para establecer el reino, es que se predicará el evangelio en todas las naciones. Pero cuando Jesús te habla de la predicación del evangelio en todas las naciones, no te está hablando del evangelio de la cruz. No te está hablando del evangelio que tú y yo hoy estamos predicando. El que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te está hablando del evangelio del reino. Maestro, pero es que no entiendo, eso está en contra de lo que Pablo dice, porque Pablo dijo que si alguien viene predicando nuestro evangelio, el tal sea anatema. Pero es que cuando Pablo dijo que si alguien viene predicando otro evangelio, está hablando en comparación o en contraste al evangelio de la cruz, al evangelio para salvación, al evangelio que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si alguien viene predicando otro evangelio diferente a este, el tal sea anatema. Pero hay que respetar el lenguaje de Jesús. Cuando Jesús dijo será predicado, y el secreto está desde el punto de vista gramatical, que se mantiene en los textos originales. En el griego se mantiene. Cuando Jesús dijo y será predicado este, adjetivo demostrativo, este evangelio. O sea, si yo dijera una verdad paralela, para que me agarré, si yo dijera ahora mismo predicando, yo dijera, hermano, y Cristo cuando vino a esta tierra, eso está mal dicho. Según la oratoria está mal dicho. ¿Por qué? Porque no hay más tierra. Yo no puedo decir que cuando Cristo vino a esta tierra, porque aquí no hay más tierra. Yo debo decir cuando Cristo vino a la tierra. Ahora, si yo voy a hablar desde el punto de vista escatológico, entonces sí debo decir cuando Cristo vino a esta tierra, porque viene otra tierra, escatológicamente hablando. Pero si no hay otra tierra, está mal que yo diga cuando Cristo vino a esta tierra, porque no hay más tierra, hay una sola. Entonces yo debo decir cuando Cristo vino a la tierra. ¿Verdad paralela? Enlazo con lo que quiero enseñar. Cuando Jesús dijo y será predicado este evangelio, quiere decir que hay otro, o que habrá otro. Porque si no hay otro, entonces Jesús dijera y será predicado el evangelio. Pero Jesús dijo será predicado este evangelio, quiere decir que hay otro. Este en comparación a otro que viene, que es el que va a anunciar la iglesia, el que anunciará a la iglesia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el evangelio del reino que se predicará en la gran tribulación, que lo predicarán los dos testigos, no me pregunte quiénes son los dos testigos, que lo predicarán los 144,000 y que lo predicará todos aquellos que crean o que acepten en la predicación del evangelio del reino, que muchos predicarán el evangelio por testimonio, porque serán decapitados por la palabra del testimonio del reino, que es el evangelio del reino. Y se anunciará el evangelio del reino. Esta gente va a predicar ese evangelio. Muchos serán muertos, otros no se dejarán sellar. Voy a hacer claro en el asunto. Eso de que yo fui a la cárcel con unos hermanos a visitar la cárcel. En un tiempo que fui. Pero antes de entrar a la cárcel te sellaban. Te sellan la mano, te sellan la frente, te sellan, hay que sellarlo para que muestre el sello para salir. Hubo 5 hermanitas que no quisieron entrar porque yo no me voy a dejarme sellar. Y digo, pero ¿por qué no se va a sellar? Porque si ese es el sello del anticristo. Digo, ¿cómo? Y si ese es el sello del anticristo, hermano, la cabeza. Falta de conocimiento, ignorancia.
Tiene una hermana, que anticristo nada, ni siquiera usted tiene una idea de lo que es el sello ese. Que no se dejaron sellar y fueron decapitados. Oído esto. Esos escogidos son ese tipo de personas. Que no solamente son se le puede adjudicar el término escogido a los judíos, son todos los que no aceptaron la predicación, los que aceptaron la predicación del Evangelio del Reino. Ahora, estos escogidos no es la iglesia, por la sencilla razón que la iglesia la va a levantar hacia el Espíritu Santo. Y los escogidos los ajuntarán son los ángeles. ¿Aló? Los ángeles. ¿Por qué, papá? Porque los ángeles no tienen poder para transformar. Los ángeles no tienen poder para glorificar, para hacer una morfa, un cambio, para hacer cambios, para producir milagros en la transformación de un cuerpo corrupto a un cuerpo incorrupto, cuerpo de corrupción en cuerpo de incorrupción. Los ángeles no tienen ese poder. Los ángeles no tienen poder para levantar de los muertos a nadie. Entonces, quien va a transformar la iglesia en cuerpo glorificado y quien va a resucitar los muertos y va a dar cuerpo glorificado a los muertos es el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos nos vivificará a nosotros también. Entonces el Espíritu es el que va a hacer la obra. Los ángeles no pueden hacer ese trabajo. Los ángeles lo que van a hacer es a escoger, a buscar a los escogidos, pero que son escogidos de carne y hueso. Está hablando de agrupar, de tomarlos donde están, agarrarlos en cuerpo físico, cargarlos y llevarlos a un sitio. Cosas que los ángeles no tienen poder, cosas que los ángeles no tienen poder para el fenómeno que se va a dar en la iglesia, el milagro, que es la resurrección de los muertos y la transformación de un cuerpo. Los ángeles no tienen ese poder, eso lo va a hacer el Espíritu. Según Mateo 24, quien va a buscar a los escogidos son los ángeles, de modo que no se está hablando de la iglesia. No puedes utilizar el término escogido por referirse a la iglesia en Mateo 24. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Pero también dice, entonces aparecerá. Estoy leyendo los dos textos para que te des cuenta cómo la iglesia, el fenómeno lo va a hacer el espíritu y cómo en la gran tribulación, en la elección lo van a hacer los ángeles. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo de la tierra hasta el otro. Maestro, sus escogidos de los cuatro vientos, por eso es que no le puedes aplicar esto solamente a los judíos, aunque en todas partes del mundo hay judíos desde el punto de vista genealógico. Vamos a estar claros, en todas partes. Judío no solamente el que nace allá, en Palestina, en la tierra de Israel, no solamente ese judío, eso es un judío por nacionalidad, pero tiene judíos por genealogía. Hematológicamente hablando, genealógicamente hablando, una persona que nazca en Venezuela es venezolano por nacionalidad, pero es hijo de hebreo, es judío por genealogía. Ese es un judío que también va a ser escogido. Se aplica las dos cosas, pero estamos hablando de los cuatro extremos de la tierra, porque en los cuatro extremos de la tierra hasta el fin del mundo se predicará el evangelio. Y cuando Cristo venga a establecer el reino al final de la gran tribulación, ya se ha predicado en todo el mundo el evangelio, anunciando a Jesús como el rey que se ha de sentar para juzgar a las naciones, que es el evangelio que va a atacar al anticristo porque él está reinando, que es el evangelio que atacó Herodes cuando anunciaron a Jesús como el rey de los judíos, como el rey, que llegaron los reyes sabios y anunciaron a Jesús como rey, investigó e indagó para saber quién era, porque no voy a dejarme quitar el trono y el negocio. Eso va a pasar allá también. ¿Ok?
Lo otro, esta escuela se cae porque es imposible si se quiebra lo que llaman la eminencia de la venida de Cristo por la iglesia, y lo otro es porque Jesús no habló en Mateo 24 de tal acontecimiento. Lo otro, no hay base bíblica para apoyar dicha teoría, ya que las que utilizan no tienen nada que ver con el tema. Los fundamentos bíblicos que utilizan no hacen referencia a la iglesia, sino al remanente de judíos y gentiles que serán salvos en el periodo de la tribulación. Romanos 11:25. De no ser así, habría un contraste con las enseñanzas de Jesús y la de los apóstoles, que no hicieron mención en el caso. Ejemplo, Apocalipsis. Vamos a meternos un poquito más profundo. Bájese de la canoa. Vamos a tirar a la playa, vamos a tirar al lago, al océano. Vamos un poquito más profundo. Ejemplo, Apocalipsis 6, 9, 11. En este capítulo muestra el remanente de Israel que será salvo en la tribulación por el testimonio de la predicación del evangelio del reino. Maestro, ¿habrán gentes que se salvarán en la gran tribulación? Sí, habrán gente que se salvarán en la gran tribulación. Hoy uno. Si habrán gentes que obtendrán la salvación por obra, porque están en pleno el periodo es la ley. Es la ley. La semana número 70, y la gente alcanzará su salvación por obra. Esto es por la obra de entregar la vida por la predicación del evangelio del reino. Eso es obra. Y esta gente, por causa de no dejarse sellar, van a recibir la justicia de Dios y van a recibir la vida de Dios. O sea que tendrán la justicia y la vida igual como la voy a decir, no debo decir eso. No igual. Van a tener la misma justicia y la misma vida que la iglesia tiene, con la diferencia que la iglesia la recibió por imputación y ellos la recibieron por obras. Pero como es la misma vida, la misma justicia, o como es la misma justicia y la misma vida, pues serán salvos, serán salvos como la iglesia, y gozarán de eternidad como la iglesia, pero no son la iglesia ni formarán parte de la iglesia. La iglesia es esta. La iglesia es la que se levanta en este tiempo. La iglesia es la que Cristo viene a buscar. Si Cristo viene a buscar una iglesia, no hay más iglesia. Si Cristo viene a buscar su cuerpo, no hay más cuerpo. Pero sí habrán salvos en la gran tribulación. Ahora, mire esto que viene. No, esto es comida. Vamos a leer. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ay, mamá, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre, hagas venganza en nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. ¿Ve, hermano? ¿Se dio cuenta? Se le dieron vestiduras blancas. Esto quiere decir que estos que está nombrando Apocalipsis 6, verso 9 al 11, es la iglesia. Es el texto que la gente toma para decir que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación. Resulta que no está hablando de la iglesia, porque ya el arrebatamiento se dio. Y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, o sea, de los que van a ser muertos también, por no dejarse sellar, y sus hermanos, y que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 9, 11. Tenemos otro ejemplo, Apocalipsis 7, 9, 17. Oiga, por favor, vaya tomando nota de esto, o subraye. Primero nombré Apocalipsis 6, 9, 11. Ahora hablamos Apocalipsis 7, 9 al 17. Oiga, cronológicamente viene narrando ciertos acontecimientos. Vamos a ver cómo dice
Apocalipsis 7, 9 al 17. Después de esto miré y aquí una gran multitud, las cuales nadie podía contar, de todas las naciones. Ay, 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 ay. ¿De qué? Oh, presta atención, óigame lo que me están viendo por la televisión, papá, escúchame esto. Apocalipsis 6 me está hablando de judíos que fueron muertos por causa de la palabra del testimonio, porque no se dejaron sellar, que fueron decapitados. Pero Apocalipsis 7 me está hablando de gentiles que tampoco se dejaron sellar. Pero no es la iglesia. No es la iglesia. Ante Dios hay tres tipos de pueblo: judíos, gentiles y la iglesia. Todo judío y todo gentil que se convierta al Señor es iglesia. Aquí me está hablando de judíos como judíos y me está hablando de gentiles como gentiles, porque no habrá judíos gentiles que se conviertan en iglesia porque la iglesia fue arrebatada. Ahí. ¿Quién explica esto? ¿Quién enseña esto? Por eso que la gente se enreda todo. Vamos a seguir leyendo. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, igual como nosotros, pero no son nosotros. Porque aquí está hablando de ¿qué? De una multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, de todas las naciones, tribus y pueblos. ¿De quién está hablando? De los gentiles y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero, y a todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Oiga bien esto, maestro: si esta no es la iglesia, ¿por qué te habla de la sangre del Cordero? Si la que fue redimida por la sangre del Cordero es la iglesia. No, pero que usted no ha entendido. El efecto que tiene la sangre, no tome la sangre desde el punto de vista literal, porque eso es vampirismo. Los hermanitos que agarran la sangre de Cristo ahora mismo: yo roceo mi casa con la sangre de Cristo, roceo mi carro, oh Dios mío, eso es vampirismo. Yo no sé cómo va a caer esto que voy a decir. Sí lo digo, no sé si. Ok, ustedes son culpables. Mira lo que voy a decir. Freddy, agarra esto en el aire. La sangre de Cristo no tiene poder para limpiar pecado. Y la sangre de Cristo sí tiene poder para limpiar pecado. ¿Qué usted dice, maestro? Porque si tú agarras el término sangre literalmente, no es lo que enseña el que escribe. El término sangre, porque si nosotros tomamos la sangre desde el punto de vista literal, un ser humano que tiene son 6 litros de sangre.
ni a gotas alcanza la sangre de Cristo para limpiar los pecados de todo el mundo. Ni a gota. El que escribe y dice, porque la sangre de Cristo nos limpia todo pecado, el sentido que le está dando él es un sentido cultural que tiene que ver con sacrificio y con entrega de una vida. Porque el poder no está en la sangre, el poder está en la vida que se perdió por causa de derramar una sangre. El poder está en la disposición que tuvo la persona por entregarse, para darse, para ocupar tu lugar. Porque si yo agarro un cordero, lo ahorco, lo ahogo, ¿ya? Está matado, está morido, como dicen por allí, muerto, ¿ya? Matado, morido, como dice el sobrino mío, está muerto, ya se murió, el cordero está muerto. Lo llevo al altar y lo degollo y derramo la sangre sobre el altar. Esa sangre no tiene vida, porque la sangre se derramó en un ser que ya estaba muerto. Entonces lo que tiene poder no es la sangre que se derramó, sino la disposición que tuvo aquel que derramó la sangre. Ay, diga, ay, ay. Así es donde está el poder. Entonces no puedes tomar la sangre desde el punto de vista literal ahora mismo. Yo cubro mi sangre con la sangre de Cristo. Y empiezas a ver tu casa roja, toda la casa roja. No es eso. Eso es vampirismo. Cuando Jesús dijo, esta copa es el pacto, es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros va a ser, ¿qué? Derramada. Pero el problema no está en derramar la sangre, el problema está en que el que la derramó se dispuso a hacerlo, ahí está el poder. Entonces, si lo ves desde el punto de vista literal, la sangre de Cristo no limpia ningún pecado. Lo que hizo posible que tú fuiste limpio del estado de pecado en el que tú estás, es la disposición que Jesús tuvo para estar en la cruz del Calvario, en tu lugar, para que Dios pusiese tu estado de pecado sobre él, que eso es lo que llaman remisión, quitar de para poner en. Dios quitó el pecado de ti y lo puso sobre Jesús. Si usted analiza Isaías 53, que está el plan de redención, léalo, que está el plan de redención completito. En Isaías 53 no se menciona la sangre por ningún momento. Analiza que Isaías no menciona la sangre, en ninguna parte menciona la sangre. Lo que sí dice Isaías es que lo que te hizo libre del estado de pecado en el que tú estabas, es que él se dispuso de ponerse en una cruz para que Dios agarrase todo el estado de pecado de los hombres y lo pusiera sobre Jesús. Y cuando tú aceptaste eso que él hizo en la cruz, entonces se hizo una verdad en tu vida eso. Entonces, si lo ves desde el punto de vista cultural y lo ves como un tipo, como algo alegóricamente hablando, entonces la sangre de Cristo sí limpia todo pecado. Así sí. Entonces, cuando está hablando de que estos son salvos por la sangre del Cordero, está hablando es que entregaron la vida porque entendieron determinantemente que aquel que murió en la cruz sí es el Hijo de Dios, y de que ese que se está anunciando como el rey que ha de reinar es el Hijo de Dios que viene, el Hijo de David, que viene a reinar y a cumplir el pacto. Y como aceptaron el sacrificio y aceptaron que sí es aquel que murió en la cruz del Calvario, porque unos se lamentarán porque verán al que traspasaron. Unos se lamentarán porque se darán cuenta que sí, que al que clavaron en la cruz sí era el Hijo de Dios, pero que no habrá tiempo para ellos, porque no aceptaron la predicación del Evangelio del Reino, porque se les dio oportunidad, chicos. Ese que ustedes crucificaron, ese es el Hijo de Dios, viene, Él viene, acéptenlo, no lo van a aceptar. Y ellos van a lamentarse. Entonces habrá un tipo de gente que se lamentará porque no aceptaron al que se está anunciando en la predicación del Evangelio del Reino, porque fue el que ellos crucificaron. Entonces cuando dice la Biblia, y se lamentarán las naciones porque verán el que traspasaron, está hablando que ellos, que fueron causantes de su muerte, y que por testimonio, y por testimonio, y por testimonio, y por testimonio se viene dando sobre generación, sobre generación, sobre generación, sobre generación. Y la generación que está en el momento, pues lamentarán lo que sus padres le contaron. Se darán cuenta que sí, los que mi papá mataron, mi abuelo mataron, mi descendencia mataron, fue el Hijo de Dios de verdad. Y habrán unos que se lamentarán
pero otros que no se alimentarán, que serán salvos porque se aceptaron y no se dejaron sellar por el anticristo. No se dejaron poner el sello, entregaron su vida. ¿Por qué? Porque aceptaron de que aquel que murió en la cruz sí es el Hijo de Dios, y aceptaron que el que se está anunciando en este evangelio ha de reinar. Y entonces fueron limpios también por la sangre del Cordero, por el sacrificio de Jesús. Pero aplauda al Señor, que lo veo muy callado. Bendito sea Dios. Mira esto. Apocalipsis 24:6. Ay, mamá. Óigase bien, párame. Ay, yo no, Señor, dame sabiduría. Espíritu de Dios, dame sabiduría. Apocalipsis 6 muestra a los judíos. Amén. Apocalipsis 7 muestra a los gentiles. Amén. Pero Apocalipsis 20 muestra a los dos grupos juntos. A los dos juntos, Henry, a los dos junticos. Yo no sé por qué tanto rollo. Esto está tan claro. Apocalipsis 20, verso 4-6, en este capítulo muestra en general los salvos de la tribulación, tanto judíos como gentiles. Fíjate que uno te muestra a los judíos, 6, y en el 7 te muestra a los gentiles, pero en el 20 te muestra a los dos juntos. Aquí están todos. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿qué quiero decir con esto? Ay, mamá. Óigame, párame. Cristo viene y resucita a la iglesia. Vamos a hacer cronológicamente. Resucita a la iglesia. Porque cuando Cristo venga por la iglesia y la iglesia sea resucitada, los muertos y los vivos serán transformados, Cristo no pisará la tierra. Cuando Cristo venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Cuando Cristo venga para el arrebatamiento de la iglesia, nadie le verá, solamente la iglesia. Ay, ay, ay. Solamente los que van al encuentro con Él son los que lo van a ver, más nadie. La primera. Estamos 7 años con Él en el cielo. Cuando Cristo venga para implantar el reino, habrá otra resurrección, que es la que te estamos hablando en Apocalipsis 20. Resucitaron 7 años después que la iglesia resucitó. 7 años después, otra resurrección. Y tendrán cuerpos glorificados como la iglesia. Y después de esa segunda resurrección, viene la tercera, que es la resurrección después de 1000 años. Pero estos que resucitaron después de la tribulación no es la iglesia. No es la iglesia. La iglesia ya viene con Cristo, galardonada, juzgada, galardonada y casada. Viene a establecer el reino. No es la iglesia. Estos no. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron
y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Óigame, los otros muertos. Sí, seguime, hermano, seguime que esto es serio, seguime. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuánta resurrección que está nombrando allí el que escribe? Henry, ¿cuántas? ¿Cuántas resurrecciones está presentando en el texto, en el pasaje? ¿Cuántas? Está presentando 2. Está presentando los que resucitan 7 años, después de los 7 años de la tribulación, y está presentando los que van a resucitar después de 1000 años. ¿Cuántas resurrecciones está presentando Henry? 2. Esto a usted no se le puede olvidar. Está presentando 2 resurrecciones. 1. Detenidamente. Voy a volver a leer para que me volvás a agarrar, porque yo estoy mirando en las miradas de usted que usted no. Maestro, explícate mejor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a las bestias ni a sus imágenes, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron. Ahí está la primera resurrección. O sea, óigame, la primera en el pasaje. No estamos diciendo la primera desde el punto de vista cronológico, que se va a dar escatológicamente hablando, no. Estamos hablando de la primera que se está presentando en el pasaje, en la narración, de lo que se está presentando aquí en Apocalipsis. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Viene siendo la qué? La segunda resurrección que se presenta en el pasaje, no desde el punto de vista cronológico, sino en el pasaje, hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la de las que estoy presentando en el pasaje. Pero no me está contando la de la iglesia. Ya la iglesia pasó. No tengo por qué contar la de la iglesia porque ya pasó. Sí me agarráis. ¿Qué pasa? Que como dice, esta es la primera, entonces esta es la iglesia. Quiere decir entonces que el término esta es la primera, adjudicada o haciendo relación a los que están vestidos con vestiduras blancas, a los que resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Si esta es la primera y la primera resurrección es la de la iglesia, entonces aquí está haciendo mención de la iglesia. No, lo que quiere decir el que escribe es que esta es la primera en comparación a otra que viene después de 1000 años. Porque te estoy presentando 2 resurrecciones en el pasaje. 1, la que ya te conté, las que resucitaron después de 7 años de tribulación, los que no se dejaron sellar. Esa es la primera resurrección. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esa es la primera resurrección en comparación a otra que se dará después de 1000 años. Pero la de la iglesia ya se dio. Es Juan. Se levanta uno. Juan, dime. Es que no te acordáis que no sé por qué dices que esta es la primera resurrección y la iglesia. No, esa ya pasó. O sea, nosotros no tenemos por qué contar la resurrección de la iglesia en este pasaje porque no se está hablando de la iglesia. Sí me agarra. Entonces, ¿qué pasa? Que los que me están interpretando el texto me están adjudicando el término primera resurrección a la iglesia, porque la primera resurrección cronológicamente es la de la iglesia. La primera es la iglesia, después la de Cristo. La primera es la iglesia. La segunda es la de los muertos en 7 años después de la gran tribulación. Y la tercera es la última, después de 1000 años. Si lo hablamos desde el punto de vista cronológico, entonces han habido 4 resurrecciones. Porque las otras son resucitaciones, no son resurrecciones. Lázaro resucitó. Lo de Lázaro no fue una resurrección, fue una resucitación. Porque Lázaro volvió a morir. Cuando Jesús se levanta de la tumba, dice que juntamente con él se levantaron otros. Eso es una resurrección, eso es una resucitación, no una resurrección, porque volvieron a morir. Entonces, si al caso vamos, la primera resurrección es la de Cristo. Diga, ay. La segunda es la iglesia. La tercera es la que presenta Apocalipsis 20.
que es después de la gran tribulación, 7 años después. Y la última es lo de los 1000 años, que se cumplen 1000 años, los que van a ser levantados para presentarse en el gran trono blanco. Entonces, el que escribe dice, esta es la primera resurrección. ¿Cuál? La que estoy nombrando ahorita, después de los 7 años, pero la primera en comparación a otra que viene, porque viene después de 1000 años. Es que el pasaje te lo dice, lo tienes que encerrar en el pasaje. No me cuentes a la iglesia, porque la resurrección de la iglesia ya pasó y no la tenemos que contar acá en el pasaje, porque no está hablando de la iglesia el pasaje. Diga, ay, Dios mío. Terminamos de leer y como dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál? La que estamos nombrando. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. ¿Es la iglesia? No es la iglesia. Apocalipsis 6 te presenta este grupo como judíos y Apocalipsis 6 te presenta este grupo como gentiles, 7 como gentiles, y en Apocalipsis 20 te unen a los dos grupos. Aquí está. Porque el primer grupo dijo, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? Un poquito tiempo hasta que se reúnan los consiervos. Hasta que todos mueran por causa del reino, entonces todos serán levantados. ¿Cuáles son? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que se unan los de Apocalipsis 6 con Apocalipsis 7 y los reúno todos en Apocalipsis 20. Y aquí está todo el grupo. Y es cuando dice, entonces fueron redimidos, fueron salvos, porque se cumplió. Y se le cumplió la palabra a los que en Apocalipsis 6 decían, ¿hasta cuándo, Señor? Ya se cumplió la palabra. Estos son pasajes que ellos toman para alegar que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y no tiene nada que ver con la iglesia. Y tenemos el traslado después de la tribulación. Y aquí no nos vamos a meter porque nos vamos a llevar demasiado tiempo con esto, porque esto tiene que desglosarse bien. Yo no quiero correr con esta materia. Los que están apurados, mis hijos, pero déjenme trabajar con la dirección del Espíritu, porque esto es delicado y yo no quiero que vayan a decir que estoy metiendo gatos por liebre. El maestro lo que está atropellando a la gente, tirándole ahí Biblia, que eso ni siquiera sabe lo que está diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo, yo sé lo que estoy hablando, yo sé lo que estoy transmitiendo. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido con esta palabra, comunícate a los teléfonos 0424-645-7043 y 0416-860-7602 y escríbenos al email josebriceno77@hotmail.com y a la www.reformatv.net. Andas buscando una palabra de iluminación. Esta palabra te dará luz en medio de la oscuridad. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús, Soberano Señor, presentan su programa Palabra de Iluminación con el maestro José Briceño. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra.
Saludamos a los que nos están viendo a través de la televisión, programa Palabra de Iluminación, las televisoras amigas, por internet, por YouTube, por el Facebook, que nos están sintonizando. Esta es nuestra clase número 4 acerca de lo que es la escatología bíblica, lo que se denomina por igual eventos del porvenir. Nosotros estamos dando lo que es las escuelas del traslado de la iglesia. Hablamos del traslado parcial, lo dimos por descartado, que es una escuela que no se sostiene en el mundo de la teología, de la escatología, en la rama de la escatología, por algunas razones que ya no debemos entrar en ella porque ya las dimos. Los que estén interesados, pues pueden ponerse en la clase número 1, la número 2 y la número 3 de este tema. Hoy nos toca hablar traslado de la iglesia durante la tribulación. Son principios de dolores. Ni siquiera tienes una idea de las cosas que vienen, de las señales que se van a dar, inclusive fenómenos astrológicos se ven, donde el sol no dará su resplandor, la luna tampoco, las estrellas caerán de los cielos, en fin, un montón de señales que se van a dar. Padres contra los hijos contra los padres, guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilencia, hambre, de todo. Esos son señales que se van a dar antes de que Cristo venga para establecer el reino, no para arrebatar la iglesia. ¿Por qué? Explico. La venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder, es un acontecimiento inminente, súbitamente, que está a la puerta, a las puertas. Es tan inminente dicha venida que no se ajusta a señales. El apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló, porque oiga esto, a quien se le revela el misterio del arrebatamiento de la iglesia es a Pablo. Esto no se le fue revelado a otros, y los otros hacen referencia, es por lo escrito de Pablo, por lo que Pablo escribe. Pero a quien se le revela la venida de Cristo por la iglesia en cuanto al arrebatamiento es a Pablo. Entonces el apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento de la iglesia, no sujetó dicha venida a señales. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia, perdiéndose la inminencia del arrebatamiento. En su lenguaje, el apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contaba entre los que iban a ser transformados. Es decir, y eso es lo que dice Pablo: He que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cómo Pablo se cuenta entre los que van a ser transformados? También dice, tampoco queremos, hermanos, en la primera carta a Tesalonicenses 4, 13 y 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, se está contando, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, se está contando, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Indica, señores, esto indica que si la iglesia va a ser arrebatada en la mitad de la gran tribulación, entonces ya hay marcado un intervalo, ya hay marcado un tiempo. Ya sabemos, señores, que desde el momento que se cierra la dispensación de la gracia, que después explico eso, y se abre la dispensación de la ley,
para el trato de Dios con la nación de Israel, que es la semana número 70, porque son 70 semanas determinadas en un trato de Dios con Israel. Han corrido 69 semanas, falta la semana número 70. Medo, lo que llaman Medo tribulación. Esta es la escuela que enseña, y esta escuela ha tomado fuerzas, y ellos enseñan que la iglesia va a ser trasladada al cumplimiento de los primeros 3 años de la gran tribulación. O sea que para ellos la iglesia va a pasar por la mitad de la tribulación. Vamos a ver hasta dónde tienen su razón, hasta dónde no la tienen. Esta escuela enseña y afirma que la iglesia va a ser arrebatada al final de los primeros 3 años de la tribulación, conocido teológicamente como la 70ª semana de Daniel. Ese término 70ª semana de Daniel, vamos a explicar bien qué significa la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. Razones por las cuales esta escuela pierde fuerzas en la escatología. Primero, niegan totalmente la doctrina de la inminencia. Este es fuerte lo que vamos a decir ahora. Fíjese, la venida de Cristo no se sabe cuándo va a suceder. Es un acontecimiento. La venida de Cristo, oído, la venida de Cristo por la iglesia. No estamos hablando de la venida de Cristo para establecer el reino. Ahora, presta atención. Si la venida de Cristo para establecer el reino no se sabe cuándo es, porque es lo que Jesús dijo: ¿cuándo será tu venida? Jesús dijo: ni los ángeles de los cielos lo saben, ni yo lo sé. Solamente mi Padre. Y allí Jesús se está refiriendo a su segunda venida, la venida para establecer el reino. Si la venida de Cristo para establecer el reino no se sabe cuándo es, porque ni siquiera Jesús supo en el momento cuando estaba en la tierra. Cuando Él dice, ni los ángeles de los cielos saben, ni el Hijo lo sabe, pues está hablando en su limitación como el Theantropos, como el Dios hombre. Está hablando de su limitación. Ahí hay una prueba que Jesús no era omnisciente. Mientras estuvo en la tierra, Jesús no operó en la omnisciencia. Hay cosas que Jesús no sabía. Él no sabía cuándo era su venida. Entonces, claro está, ahora que Jesús está sentado a la diestra del Padre, pues ya sabe cuándo es su venida. Pues ya eso está en el programa de Dios y Él lo sabe, eso estamos claros. Pero mientras Jesús estuvo en la tierra, Él dijo, yo no sé cuándo es mi venida, hablando de la segunda venida. Si Jesús no sabe en el tiempo que estuvo en la tierra, ni los ángeles de los cielos saben cuándo es la venida de Cristo para establecer el reino, pues menos se va a saber cuándo es la venida de Cristo para el arrebatamiento de la iglesia, que se va a dar antes de que Cristo venga a establecer el reino. Por eso es que los hermanitos que dicen, respeto, cuando digo hermanito no uso el diminutivo en aspecto peyorativo ni despectivo, lo digo para informar. Los hermanitos que dicen, las señales se están cumpliendo. Las señales. ¿Cuáles señales? ¿Las señales para qué? Bueno, para el arrebatamiento de la iglesia. Es que en ninguna parte de la Biblia dice que hay señales para el arrebatamiento de la iglesia. Las señales que se dan en Mateo 24 son señales que se van a dar antes de que Cristo venga a establecer el reino, y son señales que se van a dar en los 7 años de tribulación y de gran tribulación. O sea que eso que usted está viendo ahora de guerra, rumores de guerra, terremotos, los padres contra los hijos contra los padres, eso no es nada para las señales que se van a dar en verdad antes de que Cristo venga a establecer el reino,